Era mediados de 2018. Tenía 23 años y había conducido hasta Asturias para visitar a mi familia y quedarme unas semanas con ellos. La casa de mis padres estaba en las afueras, muy cerca de la zona boscosa de los picos de Europa, y mientras estuve allí quise aprovechar para ir de acampada. Cuando vivía con ellos salía todo el tiempo, pero desde que me había mudado no había tenido oportunidad de ir a acampar, ni siquiera a hacer una caminata decente. Había un lugar en concreto del que llevaba tiempo obsesionado. Justo antes de mudarme, había encontrado en un foro para exploradores urbanos la descripción de un sendero que llevaba a un viejo refugio abandonado en mitad del bosque, y desde entonces me había quedado con la espina clavada de ir a verlo. Se suponía que ese sendero llevaba a una antigua cabaña de madera perdida entre los árboles, así que un lunes por la mañana salí en coche y conduje hasta la zona. Aparqué a un lado de la carretera. El sendero no estaba señalizado ni nada por el estilo. Era evidente que no era una ruta oficial, solo un camino precario abierto a la fuerza por gente como yo, con ganas de explorar el refugio abandonado. Estaba muy cubierto de maleza, tanto que daba la impresión de que hacía bastante tiempo que nadie pasaba por allí. La caminata hasta la cabaña duró algo menos de 2 horas. Aunque el terreno era bastante llano, el paseo se hacía duro por las malas hierbas y los arbustos invadiendo el camino, enredándose en las piernas y obligándome a apartarlos a cada paso. Aún así, al final llegué. Mi idea era dormir dentro del refugio porque, ¿por qué no? Pero había llevado tienda y todo el equipo por si el lugar estaba demasiado destruido. Menos mal que lo hice, porque desde fuera se veía claramente que no era un sitio seguro para acampar. La mayor parte del tejado se había hundido sobre sí mismo, y los troncos de madera estaban cubiertos de enredaderas gruesas, hongos y moho oscuro. La puerta estaba completamente abierta, así que asomé la cabeza y miré dentro. El olor era repugnante, denso, húmedo, como madera podrida y algo más que no quería identificar. Entre los restos derrumbados y la suciedad, apenas había hueco para caminar o explorar nada con calma. Al fondo del pasillo principal había una puerta que parecía intacta, y durante unos segundos intenté encontrar un modo de llegar hasta ella, pero el suelo era tan inestable y el techo estaba tan combado que me dio muy mala espina. Al final terminé dando un par de pasos atrás y saliendo de nuevo al aire libre. A partir de ahí no tenía nada más planeado. El sol ya empezaba a bajar, así que comencé a buscar un buen lugar para montar el campamento. No había muchas opciones, así que básicamente me alejé unos 60 metros de la cabaña y despejé un pequeño claro para plantar la tienda. Mientras el sol se hundía detrás de los árboles, la oscuridad fue tragándose poco a poco la silueta del refugio a lo lejos, hasta que desapareció por completo. Los sonidos del bosque cambiaron gradualmente a un coro de grillos y al crujido cálido del pequeño fuego que había encendido. Me habría encantado tumbarme a mirar las estrellas, pero el sitio en el que estaba tenía árboles muy altos sobre mí que bloqueaban casi todo el cielo y además estaba algo nublado. Así que me quedé sentado junto al fuego, lanzando ramas al fuego y dejando que la mente se perdiera en cualquier pensamiento, hasta que escuché algo. No sé muy bien cómo describirlo, pero fue bastante fuerte. Se pareció a un crujido de madera grande doblándose, como cuando algo pesado presiona un techo viejo. Y aunque ya no podía ver el refugio, el sonido vino exactamente de donde sabía que estaba la cabaña, perdida en la oscuridad entre los troncos. Solo duró unos segundos, pero me recorrió un escalofrío completo. Tal vez solo había sido la madera vieja cediendo con el viento. O tal vez no. Me quedé allí sentado escuchando sin moverme durante un buen rato, quizá media hora sin oír nada más. Apenas llevaba 1 hora de noche, pero supe que, si no iba a revisar qué había sido, luego no podría dormir. Así que decidí ir a mirar mientras todavía era temprano. Alimenté el fuego con más ramas para no tener que reconstruir todo desde cero al volver. Después, cogí mi pequeña lámpara LED y caminé en dirección al refugio. Tras apenas 1 minuto de andar,
La estructura apareció débilmente en el círculo de luz. Era tan inquietante como había imaginado. Me acerqué con cautela, pasando junto a un par de ventanas destrozadas y levantando la lámpara para intentar ver el interior. Dentro era una negrura compacta. Incluso con la luz en la mano tenía la sensación de que no alcanzaba a iluminar casi nada, como si la oscuridad se tragara el haz. Cuando llegué a la puerta, me llevé un sobresalto. Estaba cerrada. Yo mismo la había dejado completamente abierta menos de 2 horas antes. Tardé unos segundos en procesarlo y entonces vi algo más. Había arañazos, marcas largas, como de uñas o quizá de una navaja, repartidos por toda la superficie de la puerta, surcando la madera húmeda. No recordaba haberlos visto antes, así que no sabía si ya estaban allí y simplemente no me había fijado, o si eran nuevos y tenían algo que ver con el ruido que había escuchado. Dudé unos instantes sobre si siquiera quería intentar abrirla o si era mejor dar media vuelta y largarme de allí, pero en realidad dio igual. Cuando por fin me decidí a tirar de la manija, no pude moverla. Era como si algo la sujetara desde dentro, empujando en sentido contrario. La sensación de desasosiego fue inmediata. No me quedé un segundo más de lo necesario. Retrocedí, alejándome de la fachada, y me metí de nuevo entre los árboles, de vuelta hacia el campamento. Sin embargo, casi enseguida noté que algo no iba bien. Aparte de la luz de mi lámpara, no veía ningún resplandor entre los troncos. Aceleré el paso, esperando seguir yendo en la dirección correcta. Por suerte así fue, y al cabo de 1 minuto llegué hasta mi tienda. Una columna de humo subía recta hacia el cielo desde donde debería estar mi fogata, como si alguien la hubiera apagado de golpe cuando aún ardía con fuerza. Me quedé quieto, girando sobre mí mismo, sosteniendo la lámpara en alto y tratando de ver algo entre los árboles, pero la luz apenas alcanzaba unos metros entre las sombras. «Hola», dije con la voz tensa. «Hola. ¿Quién está ahí?» Nadie respondió. El frío me recorrió la espalda como si alguien me hubiera pasado un hielo por la nuca. Sabía que eran 2 horas de caminata hasta donde estaba mi coche y ya no dudé más. Empecé a recogerlo todo para largarme. Bajé la tienda a toda prisa y, mientras metía a empujones lo que quedaba de mi equipo en la mochila, volví a oír algo cerca. Me detuve un segundo, levantando la linterna, pero seguía sin ver nada. Esta vez era un sonido distinto. Me pareció oír una risa, no una carcajada clara, sino algo bajo, contenido, como un susurro entre dientes. No era alguien riéndose con amigos. Era la risa suave, casi ahogada, de una sola persona escondida detrás de los troncos, observándome en la oscuridad con una especie de locura en la mirada. Aceleré todavía más, dejé restos tirados por el suelo sin preocuparme y salí casi corriendo hasta encontrar de nuevo el sendero, guiándome con aquella linterna mediocre. Seguir el camino fue complicado. La vegetación, la oscuridad y la mala calidad de la luz hacían que todo pareciera igual. Varias veces me detuve en seco, convencido de volver a escuchar esa risita ahogada entre los árboles, y cada vez que me paraba, el silencio era tan pesado que me resultaba difícil tragar saliva. Estaba seguro de que alguien me seguía a cierta distancia, camuflado en la oscuridad, pero, fuera quien fuese, sabía ocultarse. Ni una vez alcancé a ver una silueta, un movimiento, nada. Al final llegué a la carretera, me metí en el coche con las manos temblando y me fui de allí sin mirar atrás. 7 años después, sigo recordando aquello como la experiencia más perturbadora y terrorífica de mi vida. No creo que nadie pueda entender de verdad la sensación de impotencia que tuve, solo, en medio del bosque, lejos de cualquier ayuda, de noche, siendo perseguido por alguien desequilibrado. Tal vez esa persona había convertido el refugio abandonado en su hogar. No lo sé. Pero por lo que vi y sentí allí, estoy convencido de que nadie debería volver a ese lugar para averiguarlo. Ahora escucha con atención. Porque esa no fue la única noche en la que alguien se encontró con algo, o con alguien que no debería haber estado allí. Lo que viene a continuación
podría hacerte mirar al bosque de una forma muy distinta la próxima vez que te acerques a él. Esto ocurrió el verano pasado. Iba por un sendero de montaña, haciendo una ruta de varios días hasta un pequeño lugar de acampada, con mi perro, Rocco. Es un pastor australiano de tamaño mediano, muy inteligente, que me acompaña literalmente a todas partes. Le encanta correr suelto, explorar el bosque, saltar entre raíces y piedras como si hubiera nacido allí. El sitio al que nos dirigíamos era uno en el que yo ya había estado 3 o 4 veces antes. Me encantaba porque estaba aislado y nunca había nadie más. Así Rocco podía ir sin correa, correr a su aire y disfrutar sin peligro. El lugar de acampada estaba a unas 8 horas de caminata, así que cuando llegamos faltaban solo 1 o 2 horas para la puesta de sol. No era un lugar especialmente pintoresco, solo un pequeño claro rodeado de árboles por todas partes, pero a mí me resultaba calmante y cómodo, y era lo bastante abierto como para dejar a Rocco moverse libremente sin perderlo de vista. Solté la mochila y empecé a montar todo, que es justo cuando Rocco suele hacer una especie de patrulla alrededor del campamento. Lo vi olfateando por ahí, internándose un poco entre los árboles mientras yo levantaba la tienda y luego empezaba a meter las cosas dentro. Unos 15 minutos después de haber llegado, Rocco volvió al claro, pero se comportaba de forma extraña. Tenía la cola baja y vino directo hacia mí, pegándose a mi costado para, acto seguido, girarse y quedarse mirando fijamente en la dirección de la que acababa de salir, hacia el interior del bosque. Casi nunca lo veo así, salvo cuando hay tormentas fuertes o algo que lo asusta de verdad. Me levanté y miré hacia donde él miraba, pero no vi nada. Lo revisé por si acaso, por si se hubiera clavado algo en una pata o se hubiera hecho daño, pero estaba perfectamente. Solo estaba tenso, con la ansiedad reflejada en cada músculo. Me resultó muy inquietante, sobre todo viniendo de un perro tan listo y seguro como Rocco. Terminé de montar el campamento con mucho más cuidado, echando miradas constantes hacia los árboles mientras preparaba la hoguera. Durante todo ese tiempo, Rocco no se alejó de mí ni un metro. No fue a explorar, no jugó, nada. Se limitó a seguirme de un lado a otro, siempre con la vista fija en el bosque, como si esperara que algo saliera de allí en cualquier momento. Cada vez que yo también levantaba la vista hacia los árboles, tenía una sensación rara, como si hubiera ojos ocultos entre las ramas, observándonos desde algún punto que no alcanzaba a localizar. Intenté convencerme de que era Rocco el que me estaba contagiando sus nervios, que, si él hubiera estado tranquilo, yo ni siquiera habría pensado en ello. Pero esa sensación de vigilancia no terminó de irse. Logré encender la fogata justo cuando el sol se escondía detrás de las copas, envolviendo el bosque en una sombra más densa. El silencio era el de siempre, pero yo no me sentía tan sereno como otras veces. Sabía que, con el comportamiento tan extraño de Rocco, era difícil que pudiera relajarme, aunque tenía la esperanza de que al día siguiente todo volviera a la normalidad. Aquella noche me quedé junto al fuego, cuidando las llamas y pasando el rato con Rocco a mi lado, escuchando los sonidos lejanos del bosque. Pero, 1 hora después de la puesta de sol, aproximadamente, Rocco se puso rígido de repente. Levantó la cabeza, las orejas tensas y la cola completamente metida entre las patas. Miraba con ansiedad hacia los árboles. Más allá de 7 u 8 metros, la oscuridad devoraba cualquier forma, haciendo imposible ver nada. Empezó a gemir bajito, sin apartar la vista de un punto concreto en la negrura. Confiando en que algo había notado, agarré mi linterna y apunté hacia allí. No vi gran cosa, así que avancé unos metros dentro del bosque, unos 15 metros quizá. Rocco iba pegado a mí, casi rozando mi pierna. No quería alejarme demasiado del fuego, y desde esa distancia seguía sin distinguir nada raro entre los troncos. Al final volvimos a la hoguera y nos sentamos. Aunque no hubiera visto nada, sabía que Rocco no se comportaba así porque sí. Lo más probable, o eso quería creer,
era que fuera algún animal merodeando por la zona. No estábamos en territorio de osos, pero yo llevaba encima un bote de spray disuasorio que habría funcionado con cualquier animal grande, así que no estaba especialmente preocupado por nuestra seguridad. Rocco se mantuvo alerta toda la noche, pero no volvió a tener otro sobresalto tan brusco. Un par de horas más tarde nos metimos en la tienda. Se le notaba agotado, probablemente por toda la tensión acumulada, y me tranquilizó verlo cerrar los ojos y quedarse dormido en apenas 15 minutos. Yo hice lo mismo poco después. Puede que suene extraño, pero aquella noche soñé que caminaba por el bosque, de noche. Iba solo. Rocco no estaba conmigo y yo avanzaba sin sendero, esquivando raíces en medio de los árboles. En mitad de ese sueño empecé a escuchar un sonido agudo, repetitivo. Una especie de gemido insistente que se repetía una y otra vez, cada vez más cerca, hasta que, de pronto, desperté de golpe. Rocco me estaba empujando la cara con el hocico y gimiendo junto a mi oído, emitiendo el mismo sonido agudo que había escuchado en el sueño. Entendí al instante que llevaba un rato intentando despertarme. Me incorporé y agarré la linterna, con los nervios a flor de piel, mientras abría la cremallera de la tienda y salía para mirar alrededor. Encendí la linterna preparado para escanear la zona, pero en el momento en que el haz de luz se encendió, iluminó a una persona justo delante de mí, a apenas 3 metros de la tienda. Llevaba ropa completamente negra, con una sudadera cuya capucha le caía sobre media cara, dejando ver solo una barba descuidada y grasienta. En su mano noté de inmediato un brillo frío, la hoja pequeña de una navaja plegable reflejando la luz de la linterna. En ese instante me quedé paralizado, como si todo el cuerpo se me hubiese apagado a la vez. El hombre también se quedó quieto unos segundos, como sorprendido por haber sido descubierto, pero después dio un paso hacia adelante. Fue entonces cuando Rocco empezó a gruñir. Hasta ese momento ni siquiera había registrado que se había colocado a mi lado, fuera de la tienda. Su gruñido, grave y amenazante, hizo que el hombre dudara, y ese pequeño margen me bastó para despejar la mente y meter la mano dentro de la tienda buscando el spray. Cuando me volví a incorporar, Rocco ladraba con furia, moviéndose adelante y atrás, colocándose entre el intruso y yo, listo para lanzarse si hacía falta. El hombre no avanzó más. Se quedó unos segundos mirándonos con una expresión difícil de leer, y después giró sobre sus talones y salió corriendo hacia la oscuridad del bosque. Por suerte, Rocco no lo persiguió. Yo empecé a desmontar todo de inmediato, con los dedos torpes de adrenalina, mientras Rocco caminaba en círculos por todo el claro, con la cabeza en alto, vigilando los árboles. En cuanto terminé de guardar lo imprescindible, nos pusimos en marcha por el sendero. A pesar de que la adrenalina seguía recorriéndome el cuerpo durante toda la caminata de vuelta, no diría que iba muerto de miedo. Saber cómo había reaccionado Rocco me daba una calma extraña, como si no hubiera estado realmente solo en ningún momento. Llegamos sanos y salvos al inicio del camino y nos fuimos de allí sin mirar atrás. Hice lo que pude para informar de lo ocurrido, pero, por la ubicación y las circunstancias, la verdad es que nadie pareció tomárselo demasiado en serio ni investigarlo a fondo. He vuelto a hacer varias rutas y acampadas desde entonces, y Rocco ha vuelto a ser el de siempre, feliz, curioso, corriendo por los bosques como si nada hubiera pasado. Pero ahora tengo una certeza. Si alguna vez Rocco no se fía de algo o de alguien, lo más inteligente es largarse de allí sin hacer preguntas. Si después de eso sigues pensando que el bosque es solo un lugar tranquilo para desconectar, quizá te convenga escuchar la siguiente historia, porque hay veces en que el peligro no se esconde entre las sombras de los árboles, sino justo al borde del vacío, esperando el momento exacto para empujarte. Estaba haciendo una ruta hacia un mirador bastante conocido, situado en una zona de montaña a las afueras del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en los Pirineos. Las vistas no eran tan impresionantes como las del interior del parque, pero era un sendero normal, sin normas estrictas ni restricciones, y se podía acampar en la parte alta sin demasiados problemas.
Además, era justo antes del invierno, lo que allí se considera temporada baja para el senderismo, así que prácticamente no habría nadie por la zona. A mí no me molesta el frío. De hecho, me gusta, así que la idea de tener el camino y el mirador solo para mí me resultaba perfecta. Terminé de subir hasta la parte alta de la montaña hacia las 5:30 de la tarde, después de casi 6 horas de caminata. Arriba había una gran explanada de hierba en la cima, con un par de círculos de piedra preparados para encender hogueras y colocar las tiendas alrededor. Un poco más arriba, el terreno terminaba en un cortado de roca que hacía de balcón natural, desde donde se veía todo el valle, lleno de montañas y bosques. En un día muy claro, desde allí se alcanzan a ver incluso algunas cumbres del propio parque. Como esperaba, no había nadie en el campamento ni en el mirador. Monté mis cosas junto al círculo de piedra más cercano al borde y me preparé una cena rápida. Luego me fui a sentar al filo del acantilado para ver la puesta de sol. Reconozco que la caída bajo mis pies imponía bastante. El vacío se abría en vertical unos cuantos metros más abajo antes de continuar en una pendiente de rocas y arbustos. Pero la forma en que el sol se iba apagando detrás de las montañas, tiñendo de naranja y violeta las crestas, hizo que me olvidara por completo de esa sensación inicial de vértigo. Me quedé allí sentado unos 30 minutos, sin moverme, viendo cómo el sol se escondía y el cielo se oscurecía. Cuando por fin el último hilo de luz desapareció y todo quedó en penumbra, me levanté para volver al campamento, y casi me eché hacia atrás del susto. Había un hombre de pie justo detrás de mí, semi-escondido entre unos arbustos en el borde del bosque, mirándome fijamente. Lo que lo hizo realmente inquietante fue que, en cuanto lo vi, él se giró en silencio y se marchó de inmediato. No pude distinguir demasiados detalles. Había poca luz, y él estaba parcialmente oculto por la vegetación. Pero sí vi que no llevaba mochila ni ningún tipo de equipo de acampada a la espalda. Pensé que quizá habría llegado al campamento poco después que yo y ya habría montado sus cosas en algún punto que yo no alcanzaba a ver desde el mirador. Desde donde yo estaba solo, se veía mi pequeña instalación, no el resto del claro. Sin embargo, cuando me acerqué de nuevo al campamento, seguía sin haber rastro de ninguna otra tienda, ni mochila, ni nada. Además, la dirección por la que el hombre se había internado en el bosque no era la del lugar de acampada, sino otra completamente distinta, hacia la ladera. Me pareció muy raro, pero decidí seguir con mi noche. Coloqué algunas ramas secas dentro del círculo de piedra y encendí la fogata. Luego monté mi pequeña silla plegable y me senté junto al fuego. No tenía ningún plan especial para aquel viaje. Solo quería pasar el día y la noche allí, relajarme y disfrutar del silencio del bosque. Eso fue lo que intenté hacer. Pasaron varias horas. Creo que serían alrededor de las 11 de la noche cuando empecé a escuchar pasos en algún punto frente a mí. Por supuesto no veía nada. Fuera del círculo de luz del fuego, todo era una masa oscura. Pero el sonido era inquietantemente parecido al de unos pasos humanos, uno tras otro, con un ritmo regular, no demasiado lejos entre los árboles. Al poco de empezar a oírlo, alcé la voz para preguntar si había alguien ahí. Los pasos se detuvieron un instante, como si se hubieran quedado dudando, y luego reanudaron su marcha. Fuera quien fuera, no respondió. Aunque sonaba exactamente como una persona caminando, sin poder verlo y sin respuesta, tuve que obligarme a creer que sería algún animal, quizá un ciervo, porque, si era un ser humano, resultaba todavía más absurdo. ¿Quién andaría por allí a esas horas sin decir una sola palabra? Al cabo de un rato, los pasos se fueron alejando hasta que dejé de oírlos. La noche continuó. Otra hora entera pasó, mientras yo seguía junto a la fogata. No pensaba que aquello me hubiese dejado especialmente nervioso, pero debió de hacerlo, porque me notaba completamente despierto, incapaz de conciliar el sueño, a pesar de que ya era pasada la medianoche. Como estaba claro que no iba a dormirme pronto y el aburrimiento empezaba a pesarme,
decidí ir hasta el mirador para ver si el cielo se había despejado y se veían las estrellas. Dejé el fuego encendido y caminé hasta el borde del acantilado. El cielo seguía medio cubierto, pero la luna brillaba lo suficiente como para dibujar una especie de resplandor pálido sobre las montañas y el bosque. Una brisa tranquila recorría el valle, casi sin hacer ruido. Me quedé de pie allí, respirando hondo, quizá un minuto entero. De repente, varias ramas se rompieron casi a la vez detrás de mí y un arbusto se agitó con violencia. Me giré en seco y vi al mismo hombre de antes, pero esta vez no se dio la vuelta para huir. Salió del matorral y empezó a caminar rápidamente hacia el mirador. Empecé a preguntarle qué hacía allí a esas horas, pero el tipo se limitó a hablar por encima de mi voz, con una especie de sonrisa falsa clavada en la cara. Decía cosas sin sentido, frases inconexas, y evitaba responder a cualquiera de mis preguntas o reaccionar a lo que yo decía. Solo avanzaba, acercándose cada vez más. La forma en que se movía era aterradora. Intenté apartarme hacia un lado para poner distancia, pero se adelantó un paso y se colocó otra vez delante de mí, cortándome el paso. Y de pronto, en el calor del momento, entendí lo que estaba a punto de ocurrir. Estiró los brazos y se lanzó contra mí, intentando empujarme por el borde del acantilado. Por suerte, esta vez yo estaba preparado. Tenía los pies bien afirmados y además era un poco más corpulento que él, así que pude hacer fuerza y empujarlo hacia atrás, alejándome del borde al mismo tiempo. El hombre tropezó, perdió el equilibrio unos instantes. Aproveché para intentar correr de vuelta al campamento, pero reaccionó rápido y me alcanzó en pocos pasos. Esta vez no intentó disimular sus intenciones. Su cara era una máscara de rabia, los ojos desorbitados y cada gesto rezumaba violencia. No puedo imaginar la suerte que tuve de que no llevara ningún tipo de arma, porque si hubiera tenido una, estoy seguro de que la habría usado sin vacilar. Nos enzarzamos durante quizá 30 segundos, empujones, agarrones, torpes intentos de derribarse el uno al otro. Él estaba muy delgado, con el aspecto de alguien que lleva días sin comer bien, pero parecía obsesionado con hacerme caer. Al final, tras varios intentos, conseguí zafarme y golpearlo lo suficiente como para que, por fin, decidiera huir. Se apartó tambaleándose y salió corriendo hacia el bosque. Yo ni siquiera pensé en perseguirlo o intentar reducirlo. Allí arriba, tan lejos de todo, no valía la pena arriesgarme más de lo que ya lo había hecho. Recogí mis cosas a toda velocidad, me puse el frontal y abandoné el campamento. Caminé unas 2 horas montaña abajo antes de que las pilas de la linterna se agotaran. Entonces improvisé un pequeño campamento en medio del bosque. Me envolví en lo que pude y esperé a que amaneciera. En cuanto salió el sol, terminé el descenso y regresé. Puse una denuncia y hablé con varias personas sobre lo que me había pasado. Cada una tenía su propia teoría sobre qué hacía aquel hombre allí arriba, en mitad de la nada, sin equipo y con esa mirada. Algunos creen que estaba drogado, otros que era alguien que vivía aislado por la zona, o incluso que ya había intentado lo mismo con alguien más. Yo solo sé una cosa. Aquella noche podría haber perdido la vida si hubiese sido un poco menos cuidadoso, si me hubiera acercado demasiado al borde o si hubiera tardado un segundo más en reaccionar. Si estas historias te dejaron inquieto al mirar la oscuridad que te rodea, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos que podrían no dejarte dormir tranquilo. Y cuéntame en los comentarios cuál de estas experiencias te puso más tenso, o qué habrías hecho tú en el lugar de quienes vivieron todo esto.